Subtítulo: La verdadera benevolencia. Queridos hermano y hermana F, procuraré escribir ahora lo que se me ha presentado sobre ustedes, porque considero que es tiempo de que los miembros de esta iglesia coloquen en orden sus corazones y hagan obra diligente para la eternidad. Ambos aman la verdad y desean obedecerla, pero les falta experiencia. Se me mostró que ustedes serían colocados en circunstancias en las cuales serían probados y que se revelarían rasgos de carácter que ustedes no se dan cuenta que poseen. Muchos que nunca han sido puestos a prueba parecen ser excelentes cristianos. Sus vidas parecen perfectas, pero Dios ve rasgos de carácter que deben ser revelados para que los puedan percibir y corregir. Simeón profetizó bajo la inspiración del Espíritu Santo y le dijo a María, refiriéndose a Jesús: He aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2, versículo 34 y 35. En la providencia de Dios, somos colocados en diferentes ocupaciones para ejercitar cualidades de la mente calculadas para desarrollar nuestro carácter bajo muchas circunstancias. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. Los profesos cristianos de Dios pueden vivir vidas correctas en lo que se refiere a las apariencias externas. Pero cuando un cambio de circunstancias los coloca en situaciones enteramente diferentes, aparecen rasgos de carácter fuertes, los cuales se mantendrían escondidos si hubiesen continuado en el mismo ambiente. Se me mostró que ustedes tienen rasgos egoístas, contra los cuales necesitan mantener estricta vigilancia. Estarán en peligro de considerar su prosperidad y su conveniencia, sin preocuparse de la prosperidad de otros. No poseen un espíritu de abnegación que se parezca al gran ejemplo. Es necesario que cultiven la benevolencia, lo cual los colocará en mayor armonía con el Espíritu de Cristo en su benevolencia desinteresada. Definitivamente necesitan más compasión humana. Esta es una cualidad de nuestras naturalezas que Dios nos ha concedido para hacernos amables y bondadosos con los que se ponen en contacto con nosotros. La encontraremos en hombres y mujeres cuyos corazones no están en armonía con Cristo, y es verdaderamente triste cuando a sus profesos seguidores les falta esta gran característica del cristianismo. No copian el modelo,
y es imposible que reflejen la imagen de Jesús en sus vidas y comportamiento. Cuando la compasión humana se mezcla con el amor y la benevolencia, y el Espíritu de Jesús la santifica, es un elemento que puede producir mucho bien. Los que cultivan la benevolencia no solo están haciendo una buena obra para otros y bendiciendo a los que reciben su buena acción, sino que también se están beneficiando a sí mismos al abrir sus corazones a la benigna influencia de la verdadera benevolencia. Cada rayo de luz que brilla sobre otros será reflejado sobre nuestros propios corazones. Cada palabra bondadosa y llena de compasión que se dirija a los dolientes, cada acción que tienda a producir alivio a los oprimidos y cada don que supla las necesidades de nuestros prójimos, dado y realizado para la gloria de Dios, resultará en bendiciones para el dador. Los que trabajan de esta manera están obedeciendo una ley del cielo y recibirán la aprobación de Dios. El placer que se siente al hacer bien a otros imparte un resplandor a los sentimientos que se irradia por los nervios, estimula la circulación de la sangre e induce salud mental y física. Jesús conocía la influencia que tiene la benevolencia sobre el corazón y la vida del benefactor, y procuró impresionar sobre la mente de sus discípulos los beneficios que se derivarían del ejercicio de esta virtud. Dijo él: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hechos 20:35. Ilustra el espíritu de gozosa benevolencia que debiera ejercerse hacia amigos, vecinos y extraños por medio de la parábola del hombre que viajando de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Lucas 10:30. A pesar de la exaltada profesión de piedad que hacían el sacerdote y el levita, sus corazones no se conmovieron por tierna compasión hacia el sufriente. Un samaritano que no tenía tan elevadas pretensiones de ser justo, pasó por allí y cuando vio la necesidad del extraño, no se limitó a contemplarlo con ociosa curiosidad, sino que vio en él a un ser humano en desgracia y fue movido a compasión. Inmediatamente, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, lo dejó a cargo del posadero, con la seguridad de que él pagaría todos los gastos a su regreso. Cristo pregunta: ¿quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo.
Lucas 10, versos 34 al 37. Aquí Jesús deseaba enseñar a sus discípulos las obligaciones morales que tenemos en el trato con nuestros semejantes. Cualquiera que descuida la aplicación de los principios ilustrados por esta lección no es un guardador de los mandamientos. Más bien como el levita quebranta la ley de Dios, la cual pretende reverenciar. Hay algunos que, como el samaritano, no pretenden poseer una piedad exaltada y sin embargo tienen un alto sentido de sus obligaciones para con sus prójimos y tienen mucha más caridad y bondad que algunos que profesan gran amor hacia Dios, pero que fallan en realizar buenas obras hacia sus criaturas. Los que verdaderamente aman a su prójimo como a sí mismos son los que se dan cuenta de sus responsabilidades y los derechos que la sufriente humanidad tiene sobre ellos, y cumplen los principios de la ley de Dios en sus vidas diarias. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Lucas 10, versículo 25 al 28. Aquí Cristo le muestra a ese experto en asuntos legales que amar a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos es el verdadero fruto de la piedad. Haz esto, dijo él, no crees sino haz y vivirás. Lo que hace a un cristiano no es únicamente profesar una creencia en los mandatos obligatorios de la ley de Dios, sino el cumplimiento de dicha ley. En la parábola, Cristo exalta al samaritano por encima del sacerdote y del levita, los cuales evidenciaban gran preocupación por cumplir la letra de los 10 mandamientos. El samaritano obedeció el espíritu de esos mandamientos, mientras que los otros se contentaron con profesar una exaltada fe en ellos. ¿Pero qué es la fe sin obras? Cuando los proponentes de la ley de Dios plantan sus pies firmemente sobre sus principios, mostrando que no solo son leales de nombre, sino leales de corazón, cumpliendo en sus vidas diarias el espíritu de los mandamientos de Dios y ejerciendo verdadera benevolencia para con el hombre, entonces ellos tendrán el poder moral que podrá mover
el mundo. Es imposible que los que profesan obediencia a la ley de Dios representen correctamente los principios de ese sagrado decálogo si desprecian sus santos mandamientos de amar a su prójimo como a sí mismos. El sermón más elocuente que pueda predicarse acerca de la ley de los 10 mandamientos es cumplirlos. La obediencia debiera convertirse en un deber personal. El descuido de este deber constituye un pecado evidente. Dios nos coloca bajo la obligación de no sólo obtener nosotros el cielo, sino también de sentir que es un deber ineludible mostrar a otros el camino y a través de nuestro cuidado y amor desinteresado, atraer hacia Cristo a los que se colocan dentro de la esfera de nuestra influencia. La singular ausencia de principios que caracterizan las vidas de muchos profesos cristianos es alarmante. Su descuido de la ley de Dios desanima a los que reconocen sus sagrados derechos y tiende a desviar de la verdad a muchos que de otro modo la aceptarían. Con el fin de obtener un conocimiento apropiado de nosotros mismos, es necesario mirar en el espejo y al descubrir allí nuestros propios defectos, hacer uso de la sangre de Cristo, la fuente que se abrió para limpiar el pecado y la impureza en la cual podemos lavar los ropajes de nuestro carácter y quitar las manchas del pecado. Pero muchos se niegan a ver sus errores y corregirlos. No desean lograr un verdadero conocimiento de sí mismos. Si deseamos alcanzar altos logros en excelencia moral y espiritual, debemos vivir con ese objetivo. Estamos bajo una obligación personal frente a la sociedad de hacer esto, con el fin de ejercer continuamente influencia en favor de la ley de Dios. Debiéramos dejar que nuestra luz brillase de modo que todos pudieran ver que el Sagrado Evangelio está influyendo sobre nuestros corazones y nuestras vidas, que caminamos en obediencia a sus mandamientos y no violamos ninguno de sus principios. En gran medida, el mundo tiene derecho a pedirnos cuenta por las almas de los que nos rodean. Nuestras palabras y acciones constantemente testifican en favor o en contra de Cristo y de esa ley, la cual Él vino a este mundo para vindicar. Permitamos que el mundo vea que no nos hallamos egoístamente limitados en la prosecución de nuestros intereses exclusivos y goces religiosos, sino que somos generosos y deseamos que los demás compartan nuestras bendiciones y privilegios a través de la santificación de la verdad. Permitámosles ver que la religión que profesamos no cierra ni congela las avenidas del alma,
haciéndonos incomprensivos y exigentes. Todos los que profesan haber encontrado a Cristo, ministren como Él lo hizo para beneficio del hombre, atesorando un espíritu de sabia benevolencia. Entonces veremos a muchas almas seguir la luz que brilla de nuestros preceptos y nuestro ejemplo. Todos debiéramos cultivar una disposición amigable y someternos al control de la conciencia. El espíritu de la verdad hace que los que la reciben en sus corazones se conviertan en mejores hombres y mujeres. Obra como la levadura hasta que todo el ser se coloca en conformidad con sus principios. Abre el corazón que ha sido congelado por la avaricia. Abre la mano que hasta entonces había estado cerrada ante los sufrimientos humanos. La caridad y la bondad se manifiestan como sus frutos. Dios requiere que todos nosotros seamos obreros abnegados. Cada parte de la verdad tiene una aplicación práctica en nuestras vidas diarias. Benditos son los que oyen la palabra del Señor y la guardan. Oírla no es suficiente. Debemos actuar, debemos hacer. Es en la práctica de los mandamientos que se encuentran grandes recompensas. Los que demuestran en forma práctica su benevolencia por su solidaridad y actos de compasión con los pobres, los sufrientes y los infortunados, no solo alivian a los sufrientes, sino que contribuyen en gran medida a su propia felicidad y están en camino de obtener salud de alma y cuerpo. Isaías ha descrito con plena claridad la obra que Dios aceptará y que al hacerla, su pueblo recibirá bendición. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas que nunca faltan.
La relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy estrecha. Cuando uno es afectado, el otro responde. La condición de la mente tiene mucho que ver con la salud del sistema físico. Si la mente está libre y feliz, bajo la conciencia de haber hecho bien y de un sentido de satisfacción en causar felicidad a otros, creará una alegría que reaccionará sobre todo el sistema, causando circulación más libre de la sangre y vigorizando todo el cuerpo. La bendición de Dios es un agente de salud, y los que benefician a otros en abundancia obtendrán esa maravillosa bendición en sus propios corazones y vidas. Si sus pensamientos, estimado hermano y hermana, se dirigieran más hacia el cuidado de otros, sus propias almas recibirían mayores bendiciones. Ustedes apenas tienen compasión humana. No enfocan sus sentimientos sobre las necesidades de otros. Se mantienen demasiado rígidos y carentes de ternura. Se han convertido en personas severas, exigentes y dominadoras. Están en peligro de convertirse en conciencia para otros. Tienen sus propias ideas de los deberes cristianos y de lo que es correcto, y desean medir a otros por esas ideas. Esto es sobrepasar los límites de lo correcto. Otras personas tienen opiniones y marcados rasgos de carácter que no pueden ser asimilados a los puntos de vista peculiares de ustedes, que tienen defectos y faltas, tal como sus hermanos y hermanas. Y vale la pena recordar esto cuando surge una diferencia. El mal proceder de ustedes es tan penoso para ellos como el de ellos es para ustedes. Y ustedes debieran ser tan indulgentes con ellos como desean que ellos sean con ustedes. Ambos necesitan más amor y compasión por otros. Un amor y compasión como la ternura de Jesús. Será necesario que en su propia casa ejerzan la bondad, hablando con suavidad a su hijo, tratándolo con afecto y absteniéndose de amonestarlo por cada pequeño error, no sea que se endurezca por la crítica continua. Deberían cultivar la caridad y paciencia de Cristo. Al actuar con un espíritu de vigilancia y sospecha con respecto a los motivos y la conducta de los demás, ustedes con frecuencia anulan el bien que habían hecho. Ustedes están acariciando un sentimiento cuya influencia es desalentadora, que repele, que no atrae ni gana. Deben estar dispuestos a transformarse en personas flexibles y comprensivas en su disposición, tal como desean que otros sean. El amor egoísta por sus propias opiniones y formas de actuar destruirá en gran medida su capacidad de hacer el bien que están deseosos de realizar.
Hermana F, usted tiene un deseo demasiado grande de gobernar. Es muy sensible. Si se resiste su voluntad, se siente muy herida. Su yo se levanta en armas, porque no tiene un espíritu humilde y dispuesto a ser enseñado. Necesita vigilar con todo cuidado este punto. En resumen, necesita experimentar una conversión completa antes que su influencia pueda ser lo que debiera ser. El espíritu que manifiesta la hará miserable si continúa acariciándolo. Verá las equivocaciones de los demás y se sentirá tan ansiosa de corregirlas que dejará de percibir sus propias faltas y pasará muchos trabajos para quitar la mota del ojo de su hermano, mientras que hay una viga que obstruye su propia visión. Dios no quiere que haga de su conciencia un criterio para otros. Usted tiene un deber que realizar, el cual consiste en transformarse en una persona alegre y cultivar la abnegación en sus sentimientos, hasta que su mayor placer consista en hacer felices a todos los que la rodean. Tanto usted como su esposo necesitan suavizar sus corazones y ser imbuidos con el Espíritu de Cristo, para que así, mientras viven en una atmósfera de alegría y benevolencia, puedan ayudar a que quienes los rodean estén también sanos y felices. Han imaginado que la alegría no estaba de acuerdo con la religión de Cristo. Este es un error. Podemos mantener verdadera dignidad cristiana y al mismo tiempo ser alegres y placenteros en nuestro comportamiento. La alegría sin liviandad es una de las gracias cristianas. Debieran cuidarse de no adoptar conceptos estrechos acerca de la religión, para no limitar su influencia ni convertirse en siervos infieles de Dios. Eliminen las reprimendas y las censuras. Ustedes no están preparados para reprobar. Sus palabras solo consiguen herir y entristecer. No curan ni reforman. Debieran vencer el hábito de fijarse en las cosas pequeñas que consideran ser errores. Sean amplios, sean generosos y caritativos en su juicio de la gente y las cosas. Abran sus corazones a la luz. Recuerden que el deber tiene un hermano gemelo, que es el amor. Cuando estos se unen, pueden lograr casi cualquier cosa. Pero si están separados, ninguno es capaz de hacer el bien. Está bien que aprecien la integridad y sean fieles a su sentido de lo que es correcto. Se espera que escojan siempre el sendero recto del deber. El amor a las propiedades, el amor a los placeres y a las amistades nunca debiera influir sobre ustedes al punto de hacerlos sacrificar ni un principio correcto. Debieran ser firmes en seguir los dictados de una conciencia iluminada y sus convicciones acerca del deber, pero deben guardarse contra el fanatismo y el prejuicio.
no cultiven un espíritu farisaico. Ahora mismo están sembrando semilla en el gran campo de la vida, y lo que ahora siembran, un día segarán. Cada pensamiento de su mente, cada emoción de su alma, cada palabra de su lengua, cada acto que realizan, es semilla que dará fruto para bien o para mal. El tiempo de la cosecha no está muy lejano. Todas nuestras obras están pasando revista delante de Dios. Todas nuestras acciones y los motivos que las impulsaron deben abrirse a la inspección de los ángeles y de Dios. En cuanto sea posible, anden en armonía con sus hermanos y hermanas. Entréguense a Dios y cesen de manifestar severidad y disposición a censurar. Renuncien a su propio espíritu y reciban en su lugar el espíritu del amado Salvador. Extiendan las manos y aférrense a la suya, para que su contacto los electrilice. Corrijo acá desde la última coma. Para que su contacto los electrice y los cargue con las dulces características de su propio carácter incomparable. Pueden abrir su corazón a su amor y dejar que su poder los transforme y su gracia sea su fuerza. Entonces ejercerán una poderosa influencia para el bien. Su fortaleza moral estará a la altura de la más minuciosa prueba de su carácter. Su integridad será pura y santificada. Entonces su luz resplandecerá como la mañana. Ambos necesitan desarrollar mayor armonía con otras mentes. Cristo es nuestro ejemplo. Él se identificó a sí mismo con la humanidad sufriente. Consideró como propias las necesidades de otros. Cuando sus hermanos sufrían, Él sufría con ellos. Cualquier desprecio o descuido que se haga a sus discípulos es lo mismo que si se le hiciera a Cristo. Así Él dice: tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Mateo 25, 42. Queridos hermano y hermana, procuren obtener caracteres más armoniosos. La ausencia de una sola cualidad esencial puede hacer que el resto se vuelva casi completamente ineficiente. Los principios que profesan deberían ser aplicados a cada pensamiento, palabra y acción. Crucifiquen el yo y subordinen su ser entero al Señor. La Iglesia es muy deficiente en amor y humanidad. Algunos mantienen una frígida reserva
una dignidad de hierro que repele a los que se hallan bajo su influencia. Este espíritu es contagioso. Crea una atmósfera que marchita los buenos impulsos y las buenas resoluciones. Ahoga la corriente natural de la simpatía humana, la cordialidad y el amor. Y bajo su influencia, la gente se siente reprimida y sus atributos sociales y generosos se destruyen por falta de ejercicio. No sólo se ve afectada la salud espiritual, sino que también la salud física sufre por esta depresión antinatural. La oscuridad y el frío de esta atmósfera antisocial se refleja sobre el rostro. La faz de los que son benevolentes y compasivos brillará con el lustre de la verdadera bondad, mientras que los que no atesoran pensamientos bondadosos y motivos abnegados expresan en sus rostros los sentimientos acariciados en sus corazones. Hermana F, los sentimientos que abriga hacia su hermana no son exactamente como Dios quisiera que fuesen. Ella necesitaba afecto fraternal de parte de usted y menos imposiciones y críticas. Su conducta con ella ha causado depresión de espíritu y ansiedad mental y le han dañado su salud. Tenga cuidado de no oprimir y desanimar a su propia hermana. Usted no puede soportar nada de ella. Se resiente con cualquier cosa que ella diga y tenga la apariencia de contradecirla. Su hermana tiene un carácter muy fuerte y deberá hacer muchos esfuerzos por moderarlo. Sea más flexible, pero no espere que su influencia sobre ella sea beneficiosa si se muestra tan exigente y falta de amor y compasión hacia alguien que mantiene con usted la estrecha relación de una hermana a quien también une la fe. Ambas se han equivocado. Ambas dieron ocasión al enemigo. El egoísmo tiene mucho que ver con sus acciones y sentimientos mutuos. Hermana F tiene la tendencia de dominar a su esposo, a su hermana y a todos los que la rodean. Su hermana ha sufrido mucho por su causa. Si hubiera confiado en Dios y se hubiera rendido a su influencia, su hermana le habría podido presentar su mente. Pero Dios está insatisfecho con la persecución que ha desatado contra su hermana. Es antinatural y completamente errónea. Su hermana es tan inflexible como usted. Cuando dos caracteres fuertes entran en conflicto, ambos salen perjudicados. Es necesario que ambas se conviertan de nuevo y sean transformadas a la imagen divina. Es mejor que nos equivoquemos, si es que nos equivocamos, por exceso de compasión y tolerancia que por exceso de rigidez.
La flexibilidad en las medidas, las respuestas amables y las palabras cariñosas son mejores para reformar y salvar que la severidad y la rudeza. El más pequeño exceso de brusquedad puede alejar a las personas, mientras que una actitud conciliadora sería el mejor medio de acercarlas para que pueda ponerlas en el buen camino. Debería estar movida por un espíritu de perdón y dar el crédito debido a los buenos propósitos y acciones de aquellos que la rodean. Diga palabras de elogio a su esposo, a su hijo, a su hermana y a todas las personas con quien se relacione. La censura continua marchita y oscurece la vida de cualquiera. No desapruebe la religión de Cristo con los celos y la intolerancia hacia los demás. Lo único que conseguirá es que la tengan en poca estima. Nunca la censura y el reproche han rescatado a nadie de una posición errónea, sino han alejado a muchos de la verdad y han endurecido sus corazones contra el convencimiento. Un espíritu tierno, un comportamiento agradable y amable pueden salvar a los perdidos y ocultar una multitud de pecados. Dios necesita que tengamos ese amor que es sufrido, es benigno. Primera de Corintios 13, versículo 4. La religión de Cristo no nos exige que abandonemos nuestro carácter o nuestra identidad, sino que nos adaptemos, en la medida de lo posible, a los sentimientos y las maneras de los demás. Muchas personas serán traídas a la unidad de la fe, aunque sus opiniones, sus hábitos y sus gustos en cuestiones temporales no estén en armonía. Pero si el amor de Cristo brilla en su pecho y buscan su hogar en el mismo cielo, podrán llegar a tener la comunión más dulce y la unidad más maravillosa. No hay dos que tengan una experiencia parecida en cada aspecto de su vida. Las pruebas de una no son las pruebas de otra. Debemos tener los corazones abiertos a la compasión amable y radiantes con el amor que Jesús sintió por sus semejantes. Domine su predisposición a ser rígida con su hijo. Su presencia se vuelve desagradable para él y sus consejos odiosos a causa de sus reproches demasiado frecuentes. Manténgalo unido a su corazón, no con indulgencia insensata, sino con los suaves lazos del amor. Se puede ser firme y amable a la vez. Permita que Cristo sea su ayuda. El amor será el medio por el cual podrá acercar otros corazones al suyo, y su influencia podrá ponerlos en el buen camino. La he advertido contra el espíritu de censura y vuelvo a prevenirla contra esa falta. A veces Cristo reprobó con severidad. En algunos casos,
puede ser necesario que nosotros también reprendamos severamente. Pero recordemos que aunque Cristo conocía con exactitud la condición de aquellos a quienes reprendía, sabía aplicar la dureza justa y necesaria que podrían soportar y que se precisaba para corregir su error. También sabía apiadarse de los extraviados, consolar a los desdichados y alentar a los débiles. Sabía cómo alejar las almas del desaliento e inspirarles esperanza porque conocía los motivos exactos y las pruebas peculiares de cada mente. No podía cometer errores. Pero nosotros podemos juzgar mal los motivos. Las apariencias pueden engañarnos. Podemos pensar que actuamos correctamente al reprobar el error y, en consecuencia, podemos ir demasiado lejos, censurar con demasiada severidad y herir cuando queríamos sanar. También podemos compadecernos insensatamente y, en nuestra ignorancia, debilitar una reprobación merecida y a tiempo. Nuestro juicio puede estar equivocado, pero Jesús era demasiado sabio para errar. Reprobaba con piedad y amaba con amor divino a aquellos a quienes reprendía. El Señor nos pide que nos sometamos a su voluntad, que permitamos que su Espíritu nos imbuya y su servicio nos santifique. Apartemos el egoísmo y venzamos todos y cada uno de los defectos de nuestro carácter como Cristo los venció. Para cumplir su tarea debemos morir diariamente al yo. Pablo dijo, cada día muero. 1 Corintios 15, 31. Cada día se convertía de nuevo y avanzaba un paso más hacia el cielo. La única vía que Dios aprueba es que ganemos victorias en la vida divina. El Señor es misericordioso, tierno y rebosa de piedad. Sabe nuestras necesidades y debilidades y nos ayudará en nuestra enfermedad. Basta que confiemos en Él y creamos que nos bendecirá y hará grandes cosas por nosotros.